José Guillermo Godoy es argentino, abogado, trabaja en políticas públicas, tienen un think tank, un tanque de pensamiento vinculado a varios países de América Latina, y siendo argentino la pregunta nuestra es ¿cómo está el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, muchas gracias por la invitación, Julio. Ha transcurrido 2 años y medio del gobierno de Mauricio Macri, en un comienzo con una enorme expectativa, por lo menos de gran parte de la sociedad. Fue uno de los presidentes, quizás el presidente en términos absolutos más votado de la historia argentina. Heredó sí una crisis económica larvada, en el sentido de que había cuentas fiscales por arreglar, muchísimas cuestiones por corregir, y eso un poco dificultó la transición. En un comienzo ese enorme desfasaje de gasto público que tuvo el gobierno de Macri se financió con deuda, y cualquier volatilidad externa que implique una baja del préstamo para Argentina nos iba a afectar. Y eso nos afectó enormemente este año. Pero durante los 2 primeros años, a Argentina le prestaron dinero, mucho dinero, y pudo financiar ese enorme déficit. Mauricio Macri prácticamente no hizo correcciones a ese déficit fiscal y pudo ganar las elecciones del año pasado. Nosotros pensábamos que Mauricio Macri iba a tener en economía una performance mejor que en la política, porque él es un hombre que viene en las empresas, fue presidente de Boca Juniors. Sin embargo, en los primeros 2 años, lo que pasó fue que en términos políticos se manejó muy bien, teniendo minoría en ambas cámaras, logró consensuar una enorme cantidad de leyes, pero realmente tuvo muchas dificultades en lo económico. Y luego de las elecciones de medio término que las ganó el oficialismo, ha comenzado a tener dificultades serias en lo económico. Ahora nosotros hemos tenido en los últimos 6 meses una devaluación de 60%. Tuvimos que llegar a un acuerdo ahora con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha impactado fuertemente en la imagen no solo de Mauricio Macri, sino de gran parte de sus ministros. De hecho, este fin de semana pasado hubo una renovación de ministros. El ministro de Producción ha cambiado, el ministro de Energía, hubo cambios en el Banco Central, así que hay una situación hoy compleja. En principio todos pensábamos que Mauricio Macri iba a ser, no fácilmente, pero muy probablemente reelegido el año que viene, y hoy hay una posibilidad de que el peronismo unificado pueda tener una alternativa con posibilidades el año que viene. ¿Qué juicio tienen los argentinos de todo lo que fue el periodo de los gobiernos anteriores, de un peronismo muy particular que era precisamente los de los Kirchner? Bueno, Cristina Kirchner gobernó 12 años. En esos 12 años tuvimos nosotros precios internacionales históricos, o sea, Argentina tuvo 6 veces más ingresos de lo que hubiese tenido en condiciones normales. El barril el precio de la soja llegó a tener picos de $600. Una política muy expansiva por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al principio ella fue reelecta, el marido fue primero presidente, después fue electa en el 2007, reelecta en el 2011, un año después del fallecimiento del marido, y gran parte de la sociedad la acompañó. El 54% de los votos la acompañaron en el año 2011. Eso se fue deteriorando a medida que se fue deteriorando la situación económica, sobre todo con el aumento de la inflación, producto también de la enorme política expansiva, del aumento del déficit fiscal. Cristina Fernández de Kirchner lo cubrió con emisión monetaria, y eso produjo una inflación de las más altas del mundo, entre un 20 y un 30%. Eso heredó el gobierno de Mauricio Macri. Sumado a eso, los enormes escándalos de corrupción, la muerte del fiscal Nisman, todavía está eso en investigación, hizo que gran parte de la sociedad argentina, a partir del 2012 sobre todo, comenzara a movilizarse en contra de ella. Y lo que produjo fue un fenómeno que era un tanto inesperado, que es el triunfo de Mauricio Macri en el 2015. Pero gran parte de la sociedad siente un rechazo, yo diría un 70%, aunque hay un 30% todavía duro, que está todavía apoyándola a ella, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante de Argentina. Ella ha salido segunda por muy poco margen en las últimas elecciones, quiere decir que todavía tiene un caudal de votos importantes. ¿Cómo es la percepción para ustedes en Argentina, sobre todo los que tienen tanques de pensamiento, que analizan la situación de los países, de la Venezuela de hoy? Bueno, Argentina está recibiendo en los últimos 6 meses 10.000 venezolanos por año, en promedio, ¿no? De manera tal que hay una percepción de gran parte de la sociedad muy crítica de lo que está pasando. Al mismo tiempo hay un sector de la sociedad que se consustanciado con más valores de izquierda que
se preguntan si realmente es así como muestran las imágenes de televisión. A nosotros nos sorprende mucho porque los principales canales de televisión siguen con mucha atención los episodios en Venezuela, cosa que no pasaba hace 15 años o 10 años, ¿no? Pero hoy en día uno ve una cantidad enorme de venezolanos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, de manera que eso produjo, por un lado, que el Ministerio del Interior tenga que tener determinadas políticas para poder absorber toda esa masa migratoria, y por otro lado ven con buenos ojos la política de Mauricio Macri respecto de, en general la ven respecto de la situación en Venezuela. Por otro lado, es una crisis que no pareciera tener antecedentes y por tanto los países no saben cómo comportarse de alguna manera, ¿no? ¿Qué vínculos en Venezuela ha tenido y qué otras perspectivas tiene? Bueno, a mí me invitó el profesor Oscar González Flores de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Estudios Políticos. Me he reunido con amigos de CEDICE, así que siempre he estado vinculado a Venezuela desde el 2011, que vengo todos los años. Ahora voy a ir a Anzoátegui y voy a estar también en Valencia, en Barquisimeto y en Maracaibo, así que a mí me gusta muchísimo Venezuela. Así que vengo siempre, la verdad. Además está escribiendo un libro sobre Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? La imagen y la figura de Pérez. A mí me parece una persona muy atractiva. Durante la dictadura militar del 76 al 83, gran parte de los exiliados argentinos vinieron a Venezuela y fueron apoyados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el primer gobierno, Venezuela siempre apoyó los procesos de apertura democrática en todos los países. Él después tuvo un cambio durante su segundo gobierno y hoy lo que se discute en Argentina se discutía en gran parte en Venezuela en el 89, que es la política de shock o gradualismo. Es cómo podés, sabiendo que hay enormes desequilibrios en la economía, uno tiene que hacer correcciones. Esas correcciones tienen cierto impacto social. Eso es lo que está pasando hoy, es la discusión plena hoy en Argentina, porque durante 2 años el gobierno de Mauricio Macri eligió el camino del gradualismo. Pero ¿qué pasa? El gradualismo es muy caro porque funciona mientras te prestan. Claro. Argentina hoy, de a poco se le fueron cerrando los mercados internacionales y tuvimos una devaluación de 60% de la moneda en poco tiempo. Entonces tenemos muchas lecciones para aprender de Venezuela y sobre todo de la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Finalmente, el fútbol, que sigue siendo importante en Argentina. ¿Cómo está Argentina para este campeonato mundial en Rusia? Bueno, yo tengo una visión muy particular. Los periodistas en Argentina son muy críticos de la situación actual de la selección. Creen de alguna manera que es el club de amigos de Messi, los jugadores que están convocados. Los jugadores más cuestionados son Higuaín, Agüero, sobre todo Di María, que siempre se lesionan en los partidos. Pero bueno, fue una decepción grande, lo vimos como una derrota lo de Islandia y espero podamos remontar mañana contra Croacia, pero está muy difícil. De hecho, haber dejado afuera al goleador de la Liga Italiana, haber ido al Mundial sin un 9 de área claro, además de Higuaín, que sabemos que no está muy bien con Argentina y que es víctima de todos los memes habido y por haber en Argentina cada vez que juega un partido de la selección y cada vez que erra en un partido. Entonces, bueno, el técnico está muy cuestionado porque además tiene el contrato más millonario de la historia de la selección argentina. Así que la verdad es que está muy cuestionado todo. Esperemos que los jugadores puedan revertir esta situación y sacarse ese karma que tienen los jugadores con la selección argentina. Finalmente, diferencia entre Maradona y Messi. Bueno, uno tenía un liderazgo y un carisma que permitió que un equipo que era incluso de un nivel inferior a los actuales jugadores de la selección argentina permitieran conseguir una Copa del Mundo y llegar a la final de otra Copa en 1990. Tenía un nivel y un carisma de un liderazgo, sacando la cuestión técnica que lo hacen diferente, y eso nunca lo va a poder olvidar el argentino. Siente que Maradona nos llevó a la gloria porque nos sacó campeones del mundo, y Messi ha perdido 3 finales ya. Y es una situación muy, muy difícil, no por culpa de él claramente, pero ha perdido. Bueno, muchísimas gracias, José Guillermo Godoy. Suerte con el libro que estás haciendo sobre Carlos Andrés Pérez y los vínculos que vas a hacer con grupos importantes de pensamiento en Venezuela. Ya es la segunda oportunidad que entrevistamos. El año próximo, si estamos acá, nos gustaría conocer cómo va ese gobierno y las perspectivas para las elecciones del año que viene en Argentina. Más adelante hablamos con los modelos de Naciones Unidas, representantes del modelo de la Organización de Estados Americanos, con Nazaret Muñoz y David Rubio. Buenas tardes.